Muy buen día con todos. El día de hoy nos encontramos con Freddy Walker, especialista, periodista en deportes, en economía y en política, que el día de hoy nos va a contar sobre su experiencia y nos va un poco contar sobre cómo se vive este fenómeno de género periodísticos y coberturas, que es lo que vamos a hablar el día de hoy y también cómo esto ayuda a interpretar de una mejor manera el periodismo y cómo se trabaja dentro de ellos en el evento deportivo. Muy bien, Freddy, te damos la bienvenida y muchas gracias por tu tiempo para esta entrevista. ¿Qué tal, Renato? ¿Cómo estás? Bueno, de antemano muchas gracias por la invitación y aquí para apoyarte en lo que necesites. Muchas gracias, Freddy, por darte un tiempo. A ver, sin más rodeos, empezamos con la entrevista. A ver, la primera pregunta va enfocada sobre los géneros periodísticos. Y dice, ¿los informes periodísticos pasan por algún filtro de calidad antes de ser publicado en el medio? Sí, en los medios tradicionales eh, siempre se revisa de manera exhaustiva el texto, ¿no? Pasa por el redactor, por el jefe de área, puede ser, por ejemplo, el jefe de deportes, la cabeza de un grupo de 15 20 personas, un grupo más amplio, ¿no? Depende de lo que necesites, ¿no? Y después pasa por un editor que tiene un editor de texto o editor web, que es el que tiene un cargo un poquito más alto que los redactores y el jefe de sección, ¿no? Y como parte final, si en caso de ese artículo vaya publicado a la web o a la versión digital o impresa, ya pasa por los superiores, ¿no? Que serían los dueños o los jefes superiores, que ellos son los que le dan los pasos finales antes de que se publique y junto con el equipo de diseño, que son los que hacen las portadas, ¿no? Y le dan un mayor refuerzo al texto y a las imágenes que van a ir publicadas. Claro, entonces, ¿qué criterios de redacción se aplican para publicar esta información deportiva? Bueno, sobre todo, puede ser una nota corta, no sé, 4 párrafos, 5 párrafos. Lo ideal es que sea de 300 a 400 palabras, ¿no? Si quiere la nota, lo principal, ¿no? Que el primer párrafo explique el cómo, el cuándo, el por qué. Del segundo párrafo complemente, ¿no? Con alguna entrevista o algún dato curioso y luego ya como subtítulos que puedan agregar información nueva o poner algún antecedente previo, ¿no? Por ejemplo, antecedentes de los partidos, cómo llega el equipo, cuándo fue la última vez que ganó, cuándo fue su última derrota, entre otros datos. Claro, entonces, ¿cómo consideras que ha facilitado el uso de los géneros periodísticos en la difusión de información sobre este evento deportivo, ¿no? En Copa Libertadores, sobre Sporting Cristal? Bueno, sin duda, por ejemplo, más allá de las notas informativas que hablan sobre Sporting Cristal, uno de los géneros periodísticos que es muy utilizado dentro de estas plataformas digitales, plataformas web, plataformas de medios escritos, son la crónica, ¿no? Para contar un poco alguna experiencia de algún jugador que haya vivido alguna anécdota en la Copa Libertadores, el antes, el durante y después, la columna de opinión, que es un poco una mezcla de opinión, investigación y un juicio crítico, ¿no? Que es como decir, para darle el contrapeso y el balance a la nota. Y un informe que puede ser un poco más largo, ¿no? Que puede durar una semana, 2 semanas, que hace un recuento de cómo ha venido toda la Copa Cristal, cuál ha sido el plantel que ha utilizado, cuáles son los jugadores que se han lesionado, cuál es el balance en cuanto a estadística, a ingresos, en taquilla, entre otros datos. Claro, entonces, al momento de publicar, ¿qué formatos se utilizan en el diario para difundir la nota, sea género informativo, interpretativo o de opinión? Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta? Por Sí, favor, te escucho un claro. poquito bajo. Justo al momento de publicar, ¿qué formatos se utilizan en el diario para difundir la nota, sea género informativo, interpretativo o de opinión? Bueno, normalmente son los informativos, los interpretativos también, que hacen referencia a las fuentes, ¿no? A entrevistas, que le dan un mayor peso, ¿no? Claro, las columnas interpretativas son un balance, es muy similar a lo que podría ser una columna de opinión, pero la diferencia es que se deja que hable el entrevistado, se hace un análisis de lo que ha dicho el entrevistado y finalmente se hace una pequeña conclusión, ¿no? Esa es la diferencia en comparación con una columna de opinión, ¿no? Y una crónica que normalmente publican los medios deportivos, ¿no? De Cristal, por ejemplo, Libero, Depor, Esporte, de Contra, entre otros medios deportivos digitales, ¿no? Hay otro que veo también bastante, que es
Deporte Libre, ¿no? Es una página también que publica muchos deportes, mucho de cristal, de equipos peruanos en TikTok, en Facebook, en Instagram y también está ahí en la vanguardia, ¿no? Claro. Entonces, una vez redactadas las notas, ¿qué pasos se siguen en el proceso de elaboración para el diario? Bueno, primero que la nota, el titular sea llamativo, que los caracteres sean adecuados para Facebook, ¿no? Por ejemplo, hay notas que en la página web son largas, ¿no? Pero en Facebook se tiene que cortar, ¿no? Por ejemplo, una nota, el titular web, titular SEO, que puede ser como que con palabras claves que tengan relacionadas a Sport de Cristal, por ejemplo, Sport de Cristal, Copa Libertadores, equipo peruano, ¿no? O Liga 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, que haya esa hilación de ideas y un copy, por ejemplo, hashtag deportes y una oración, ¿no? Sporting Cristal venció por la fecha tal de la Copa Libertadores 2025, ¿no? Que es el tema que estamos hablando, ¿no? Tras la finalización de la Copa, ¿no? Y si es para Instagram, más sencillo, ¿no? Es una foto, un copy de 3 líneas, 4 líneas y ya un enlace que dice, si deseas entrar a la nota, darle clic aquí, ¿no? Y eso ya como que te redirecciona. Y sobre todo y también que tenga una portada llamativa, ¿no? Claro, entonces, y para un medio tradicional, ¿cómo sería el orden de la publicación? Bueno, el orden primero tiene que ser que el texto esté bien pulcro, que haya sido revisado más de 20 veces si es posible, que no haya faltas ortográficas, que no haya faltas de redacción, que haya una conexión entre cada oración, ¿no? Que no hables, no sé, de Cristal y después al párrafo siguiente, perdón, a la línea siguiente hables de Perú, no de la selección, ¿no? Cuando no tiene nada que ver, ¿no? Quizás lo puedes ver un agregado más abajo, ¿no? ¿Qué jugadores de Cristal han aportado a la selección, por ejemplo, ¿no? Para que haya una conexión. Después de eso, que las comas estén bien puestas, puntos. eh, por ahí también algo que se utiliza mucho en los medios tradicionales es que en una palabra clave, por ejemplo, Sport de Cristal, Copa Libertadores, se engancha una nota del medio, ¿no? Para que la gente ingrese, de curioso, y pueda reaccionar un tema al redactor o a la web de la página o del medio de comunicación. Y finalmente que la portada por ejemplo, ¿no? En Photoshop, en Canva, entre otras plataformas para editar, que sea, o sea, que se ajuste correctamente, porque a veces por rapidez puede ser que una foto salga bien en Canva o en el Illustrator o en InDesign, y el momento de publicar en Facebook sale cortada la cabeza del jugador o el brazo a medias, ¿no? Seguramente has visto eso, y bueno, eso también es importante, ¿no? El texto, el formato, la foto, el texto que no hay un link que se haya colado de otro medio, porque eso sí sería una falta muy grave para el periodista y también deja mucho que desear de su trabajo, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuáles son los géneros periodísticos más frecuentes o más utilizados que se escriben en el diario? Bueno, lo más importante son las notas informativas, que son las que salen de manera diaria. Hay, bueno, en temas de deportes salen a veces, los medios cubren 5 notas de Cristal, después agarran dos de la selección peruana, ¿no? Entonces, eh, nota informativa del día, una crónica de lo que fue su participación en la Libertadores, una columna de opinión que se base, por ejemplo, a un partido en específico, por ejemplo, contra Palmeiras, o que ganó, o le ganó a Bolívar, por ejemplo, o cómo llegó, cuál era su racha de victorias, si rompió una racha de ganar de visita, si perdió su racha de local, cuántas veces ganó el Estadio Nacional un tema, una nota interpretativa, que ya es como una fuente, ¿no? Un experto en fútbol peruano, un experto en periodismo deportivo, un experto que cubra netamente deporte y cristal, o un experto internacional que conozca de cristal y que pueda opinar porque ha ido al estadio o ha comentado en vivo cómo ha sido el proceso de Sporting Cristal. Y un informe que es, para el tema deportivo, el informe es algo no tan relevante, es un poco más secundario yo creo así que te puedo decir en conclusión, nota informativa, interpretativa, columna de opinión y crónica. Y más abajito, un informe, ¿no? Que es Ok, como más abajo, pero no deja de ser importante igual. correcto. Y siendo objetivos, ¿qué opinas tú sobre la participación de Sporting Cristal en esta Copa Libertadores 2025? Siendo bastante objetivo y reconociendo que en los últimos años, se puede decir el rango de 10 años, eh, Cristal ha sido un equipo que ha llegado a cuartos de Sudamericana, Libertadores llegó a octavos también, pero lamentablemente luchar contra un presupuesto brasileño, como por ejemplo Palmeiras o Flamengo, que jugó también Cristal, que empezó ganando y le voltearon. Del 1 al 10 podría calificar a un Cristal con un 5, ¿no? Porque empezó bien, fue regular, metió un par de goles de equipos fuertes como Palmeiras
a Bolívar también, que es un equipo que hace muchos años llegó, en el 2014 llegó a semis de la Libertadores, perdemos a Lorenzo goleado. Entonces, el crecimiento de esos equipos, le pondré un 5 porque también los fichajes, el nivel que tiene, las menores que tiene, deberían haber aportado un poquito más, creo yo, para Cristal, ¿no? Y debió haberse llevado más puntos del local, que fue principalmente por lo que quedó eliminado, ¿no? Ok, entonces, ¿cómo expresarías o redactarías este artículo de opinión, lo que has comentado? Podría ser el declive de Sporting Cristal, ¿no? O de la gloria al fracaso. ¿Por qué de la gloria? Porque Cristal venía siendo, junto con la U, pero antes Cristal, un poquito antes, equipos que pasaban los octavos, que le hacían batalla, ¿no? Aquí le ganaban a los equipos argentinos, me acuerdo que ganó a Racing hace muchos años, le ganó a Huracán también en una fase previa, le hizo partido a Palmeiras, que en el último minuto, como siempre nos pasa, los equipos peruanos nos voltean. Minuto 95 creo, un golazo de Víctor Roque, ahora que lo recuerdo. Mm. Entonces, se puede decir, ¿no? Y la primera parte sería énfasis de por qué Cristal, pese a tener un plantel con mucho dinero, ser un equipo que hace fichajes bastante caros, o metas como de Ignacio, como Joao Grimaldo, que hoy en día está en el Sparta Praga de República Checa, Ignacio que juega en Fluminense, juega en Mundial de Clubes, y seguramente próximamente Max Loren, ¿no? Que lo van a vender. Es un equipo con bastante presupuesto, con buenos menores, yo pienso que decepcionó bastante. Y en los párrafos siguientes podría hablar de cuáles fueron sus baluartes, son los jugadores fuertes, cuál fue de los fichajes el más poderoso y cuáles fueron los jugadores que fracasaron, tanto técnico como jugadores que fueron fichados, ¿no? Internacionales, ¿no? Claro. Entonces, volviendo al diario, ¿qué formatos se deberían cumplir en un artículo de opinión sobre Sporting Cristal en Copa Libertadores? Los formatos, sin duda, en la nota informativa, porque es lo que sale del día a día, puede ser una nota tipo en vivo, Mm. que puede ser una nota con una portada que se vea el jugador de cristal, un globito por ahí de la Copa Libertadores. Y lo que se usa mucho en los medios tradicionales es que los diseñadores, el equipo de diseño crea como una pequeña frase, un cuadradito que dice en vivo, ¿no? Y ya la gente diferencia una nota del momento con una en vivo, que se publica con dos párrafos, ¿no? Palabras clave, un hipervínculo, una portada. Y cómo se alimenta eso en la misma nota, en el WordPress o en la herramienta que utilice cada medio para poder publicar. Pone ahí, ¿no? Entradas, ¿no? En vivo, ¿no? Gol de Sporting Cristal, penal para Palmeiras, ¿no? Roja para Palmeiras, el VAR anula el gol por offside, entonces como que va rellenando el texto y la gente que entra pone en Google, ¿no? Sporting Cristal en vivo y le va a aparecer las notas que han sido más vistas, ¿no? Por ejemplo, el Diario del Comercio, ¿no? La República, Diario Trome, Depor, Libero, entre otras, ¿no? Claro. Entonces, sin duda eso, Renato. Ya, y volviendo al medio tradicional, ¿cómo sería el orden para un artículo de opinión? El orden para una columna de opinión, primero tienes que estar, bueno, antes de escribir la nota, tienes que estar al tanto netamente del tema, ¿no? Haberlo preparado 4 días, 5 días, haber leído toda la Copa Libertadores, haber visto todos los partidos, ver los informes, ver análisis, ver otras notas que ya existan sobre eso, ¿no? Columnas que hablen sobre ello, para tú darle un ángulo distinto, ¿no? Para no copiar, para no imitar, sino para darle un toque informativo y también novedoso, ¿no? Entonces ahí, primero, empezar a hacer un borrador, un Word, en una hoja, en un post-it también para poner palabras clave. Y después de media hora puedes ir craneando la información, puedes ir poniendo posibles titulares, 5 titulares y los vas descartando. Y el titular seguramente se va a ir moviendo hasta el final, porque mientras haya más texto, más información, las palabras que vayan con el texto van a tener que ir cambiando. Y sobre todo contar una historia, ¿no? Contar una historia a un punto clave, ¿no? No solo opinar por qué Cristal le fue bien, le fue mal, sino también opinar por qué le fue de tal manera, ¿no? ¿Cuáles fueron los factores determinantes? ¿Cuáles fueron los puntos bajos, los puntos altos? ¿Cuál es la influencia del técnico, la influencia de la participación de equipos peruanos? ¿Por qué fracasamos a nivel internacional, pese a los intentos, pese a la localía, pese a jugar en altura, entre otros factores, ¿no? Y después de eso, de varias horas de tener posibles titulares, posibles títulos, posibles textos, posibles palabras clave y una información totalmente variada, puedes empezar a escribir ya después de 2, 3 horas, ¿no? Pienso yo que es una columna de opinión. Claro, entonces, al momento de redactar
¿Qué criterios debería tener uno como periodista para seguir difundiendo información sobre Sporting Cristal y no caer en el favoritismo o en el hinchaje? Claro, a veces se confunde mucho la con una opinión con decir lo que tú piensas, netamente, pero no siendo objetivo, no siendo imparcial, no haciendo un trabajo riguroso. Entonces, puedo yo ser hincha de Cristal, puedo no ser hincha, pero ante todo no soy hincha, soy periodista al momento de escribirlo. Entonces, poner la opinión, pero que ésta se vea sustentada con qué? Con argumentos que sean validados con información precisa, con datos estadísticos, con un balance informativo y sobre todo con un análisis crítico, ¿no? Un crítico y sobre todo al final una conclusión que refuerce las ideas que tengas, un antecedente previo que haga contexto de lo que está pasando y una redacción pulcra que vaya acompañada con una opinión no sesgada, que no seas solo un opinólogo, sino también seas un periodista que analiza, que critica, pero hace un balance de lo bueno y lo malo que ha ocurrido con Cristal. Ok, entonces, siguiendo esta idea, ¿cómo se consiguen las primicias sobre Sporting Cristal en la Copa Libertadores? Premisas se consiguen si tienes contactos de Sporting Cristal, lado institucional, de prensa, o ir al mismo estadio, al Alberto Gallardo, o citarte con algún futbolista. Pero lo ideal es que la Pepa la consigas yendo al mismo estadio, ¿no? Yendo al equipo de prensa de Cristal, o si tienes el contacto, no sé, de Irving Ávila, de McLaren, de Santi González, de quien sea, ¿no? De cualquier jugador de Cristal, y lo tengas en la mano hablen de lo que pasó, ¿no? Si, por ejemplo, fue expulsado o Cristal ganó después de años, que le preguntes cuáles son sus sensaciones, cuál es el siguiente paso, qué opinan del nuevo fichaje, qué opinan del nuevo técnico. Sea un tema polémico, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué se habla de la camita de Cristal? Por ejemplo, ya ha sido frecuente. Esto se debe a qué factores. Tú eres parte de ello también porque se te ha señalado. Entonces, ir con la Pepa, pero ir directo a la persona a la que es señalada o a las personas señaladas. Porque está bien acudir a un periodista deportivo para que te hable de lo que ocurrió, pero no hay nada mejor que la persona que es criticada o de la cual se habla bien, hablar con esa persona para que tengas una opinión de primer nivel. Con una fuente tuya, con un contacto, con un Zoom, con un Meet, con una llamada. Y con una escapada, ¿no? Con un viaje, si puede, viajar a la ciudad donde está, ve al departamento, ve a la casa de playa. Porque así es, ¿no? Un periodista tiene que ingeniárselas para sobresalir por encima de otros, ¿no? Correcto, así es. Entonces, ¿cómo esta información publicada influye en el público? Sin duda influye bastante porque puede reforzar ideas que ya tengan de Deporte Cristal, ideas a favor de los fichajes, en contra de la directiva, en contra de los resultados, poco tiempo de descanso, o alimente una nueva opinión, ¿no? Claro, yo pensaba inicialmente que Cristal le fue bien, pero ¿por qué ahora pienso que le fue mal? Ah, porque vi esas las estadísticas, porque vi que el periodista se basó en datos históricos, porque el periodista ha cubierto Cristal a lo largo del campeonato, entonces tiene más conocimiento al respecto y también hacer una comparativa, pues, ¿no? De qué periodistas, a cuáles sigo, ¿no? Al que replica lo mismo de siempre, el que replica con fuentes, el que replica con evidencias, el que replica con la pepa a cada momento, o el que replica en redes o en una página sin argumentos, que insulta, que apela a la mentira para jalar clics, ¿no? Porque está bien, puedes jalar clics siendo creativo, haciendo bromas, pero si caes en la mentira, así tu broma sea muy buena, vas a quedar como uno más, ¿no? Como un periodista del montón. Correcto. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la cobertura periodística que se le da, en este caso, a Sporting Cristal en la Copa Libertadores? Sin duda los factores, primero es el tema emocional, ¿no? Cómo llegan los jugadores, cómo ha afectado psicológicamente la eliminación de la Libertadores, cuál es la preparación de los equipos, sienten que los fichajes han sido adecuados, sienten que el parón de un par de semanas por la fecha FIFA ha afectado su rendimiento, sienten que el tema de alguna indisciplina, que quizás se conoce o quizás no se conoce, puede haber roto el grupo, ¿no? Roto, como se dice, el camerino, ¿no? Que no hay una conexión entre los jugadores, que se lleven mal, entonces cómo esos factores pueden influir y sobre todo también en la cobertura de los partidos, la cobertura de cuántos directivos han ido a ver a Cristal, qué opinan los hinchas sobre la directiva, si piensan que deben sacarlos, por qué los hinchas han ido en contra de los jugadores, los han silbado, los han insultado, se han peleado fuera del estadio, han ido a criticarlos, han ido, como decir, a parcharlos, ¿no? Como se diría de manera más coloquial. Entonces, ¿por qué ocurre eso? No creo que el medio debe cubrir todo, lo bueno, lo malo, y sobre todo también lo importante, puedes informar de que hubo un tema violento, de que hubo una pelea, pero no tienes que exacerbar el problema, es decir, que no tienes que poner un titular que sea retador, ¿no? Oye, que Cristal, no sé, es un conjunto de gente violenta,
de los hinchas son delincuentes, o sea, no usar apelativos que no te constan que son verdad. Porque a veces sí, los medios deportivos, lamentablemente, para jalar clics, pueden decir palabras que no están dentro de los calificativos adecuados y pueden dejar de ser un medio serio, informativo, y pueden apelar simplemente a la tontería, ¿no? Y a la falta de respeto como fuente de primera mano. Claro, de acuerdo contigo. Entonces, ¿tú qué tan bueno consideras que fue la cobertura que le dieron este año a Sporting Cristal en su participación por Copa Libertadores? Yo creo que fue buena, la verdad. Vi muchas notas, muchos en vivos en El Comercio, en La República, en Libero también, en Depor, que son medios bastante conocidos acá. Sí, vi en vivos, vi notas, vi enlaces en las calles, ¿no? ¿Qué opinan los hinchas? Y los hinchas siempre, cuando ganaban felices, cuando estaban, perdían molestos. Y pese a que a veces ganaban, también decían, ¿no? La directiva es un problema, bote Garrafo, o este delantero, ¿por qué lo vendieron? ¿O por qué se fue Ignacio? ¿Por qué han traído, no sé, por qué le renovaron a Iron Ávila a pesar de que ya está mayor? Y a veces también eso cambiaba, ¿no? Porque el futbolista metía hat-trick un día y después la gente lo alababa, ¿no? Es algo que pasa mucho. Entonces yo pienso que la del 1 al 10 ha sido un 10, ¿no? La cobertura, ¿no? Sobre todo por el respeto que se tiene de Cristal, que es un equipo grande en Perú, un equipo conocido, un equipo reconocido también, y sobre todo que es un equipo que forma bien menores, equipo que vende buenos jugadores al exterior, y sobre todo un equipo que pese a que a veces los resultados no lo acompañan, ficha buenos técnicos, ¿no? Eh, Fichó, bueno, ahora, bueno, Thiago Núñez es un gran ejemplo de un técnico que yo pienso sinceramente que le hicieron la camita a un técnico que tenía mucho potencial. Ahora está Autori, que regresó de muchos años. Un equipo que se caracteriza por tener jugadores experimentados de jerarquía, pero también se caracteriza por ser un club que a veces los temas dirigenciales le están pasando factura, ¿no? Sí, así es. Entonces, según la intencionalidad y la ética, ¿quién o quiénes son los que aprueban la información antes de publicarse? Son bueno, hay casos donde, por ejemplo, están los redactores y no hay un jefe tal cual porque están fuera de turno, o quizás tuvo un imprevisto, un percance. Entonces, alguna persona que ya tiene tiempo en el medio puede asumir ese rol, ¿no? De revisar la nota, pero puede caer también ahí en el error, porque un redactor, o sea, todos somos humanos, ¿no? En cambio, alguien que tiene 5 años de experiencia, alguien que tiene un año, el que tiene 5 años va a saber más que tú de redacción, quizás no ha hecho más cursos, o quizás tú puedes saber más que él, pero por el hecho del rango en el que estás, del cargo, tienes que hacer caso a tu jefe. Y ya después, ¿no? Si es una nota de un en vivo, pasa por el redactor, por el jefe. Y si es una nota ya tipo crónica, una nota informativa ya, con entrevista propia, con entrevista, con link, con enlace, con portada, tiene que ser revisada por los jefes de sección, por los subeditores, por los jefes de la web. Y de ser el caso de ser alguien muy importante, ser una exclusiva del medio, tiene que ser revisada por los dueños, ¿no? Y por los dueños y por los jefes de las líneas, de la línea editorial del medio, sobre todo. Ok, entonces hay un cierto evaluación antes de ser publicada. Y Sí. dicho esto, ¿cómo saber qué tipo de información es la correcta para difundir en los medios? Es algo bastante interesante porque a veces hay bastante choque de egos, ¿no? En el tema de los medios, a ver, en las oficinas. A mí también me pasaba cuando trabajé en la República y amigos que estaban en el comercio me decían, sí, pues que hay mucha competencia. ¿Qué criterios? Por ejemplo, nosotros mandábamos las notas. Yo, bueno, tengo varios amigos que están en Libero, por ejemplo, y el comercio me decían, bueno, yo publicaba mis notas, había un Excel donde pasaban las notas, o titular, pones, ¿no? Nota tipo SEO, nota entrevista, nota informativa, nota tipo crónica, ¿no? O sea, el tipo de nota que iban a hacer. Después ahí ponían un check, ¿no? Ponían un check y salía revisado por Alejandro, por Andrea, por ejemplo, ¿no? Y salía, la nota va, no va. Si la nota no iba, tenías que buscar otro enfoque, buscar a otro entrevistado, y todo lo que hacías se fue a la nada. Aunque suena triste, pero es así. Entonces, ¿qué notas? Las notas de primer nivel, jugadores de clase mundial, jugadores que son cracks en el equipo, jugadores conocidos, sinceramente nunca te van a aceptar una entrevista con un jugador desconocido. Eso sí, de por sí, a veces da un poco de pena porque es alguien que tú conoces o tiene trayectoria, pero a veces los medios se bajan notas porque no es conocido. Es un jugador que no vende mucho, que no tiene muchos seguidores en redes, también por eso. Un tercero, ¿qué tan polémico es su vida? Si es un jugador muy problemático, va a salir sí o sí la nota. Es un jugador que no anota muchos goles, no es muy conocido, no es muy controversial, tampoco va a su nota. Entonces,
va a depender de la cantidad de vistas que tenga el jugador, de conocimiento que se tiene sobre él, de que no rebote una nota parecida a la tuya y de que pues un compañero no se haya adelantado como en la entrevista antes que tú, ¿no? Todos esos factores pienso yo y en mi experiencia te puedo decir que es lo que ocurre. Correcto, Freddy. Entonces, según tu opinión, ¿qué tanta magnitud es la influencia en los lectores, lo que se publica en los diarios? En este caso vendría a ser en un diario tradicional, ¿no? Como lo es el Comercio. Mira, en el comercio, un medio no solo que la gente lee bastante por el tema digital, sino que también a veces tienen esa versión de paga, ¿no? Creo que está 15, 20 soles, por ahí está algo lo que recuerdo que es un poquito más. Entonces, el contenido pagado es contenido personalizado, ¿no? Con entrevistas, un contenido tipo informe, crónicas de primer nivel, leer notas de columnistas gratis, ¿no? Que se toman el tiempo, que simplemente trabajan en el medio como columnistas, ¿no? Pero tienen un espacio en un sitio web, en un medio tradicional, en un medio extranjero o un medio nacional. Agregado a ello, algo que también es la información que se publica, ¿no? La información que sea precisa, que tenga información de calidad, y la influencia definitivamente puede ser buena o mala. Buena, si el tema de Cristal ha sido llamativo, si ha logrado los likes que quería el medio, las visualizaciones, las compartidas, o si ha sido todo lo contrario, ¿no? Pese a gran esfuerzo por la entrevista, por información de primer nivel, de primera mano, la nota no llegó a las expectativas que el medio quería, ¿no? Y que las influencias pueden ser buenas. ¿Por qué? Porque la gente comentó, porque la gente tiró hate. A veces cuando la gente tira hate también es porque algo estás haciendo bien. Cuando la gente no comenta notas o no dice nada es porque quizás tu nota no es, es muy aburrida o quizás no tiene una entrevista o algo que les llame la atención. Claro, es así, ¿no? Siempre la gente comenta cuando una nota es buena. Y para ir ya concluyendo la entrevista, según tu opinión, ¿cómo consideras que el estudio sobre los géneros periodísticos y la cobertura apoye o facilite el periodismo? ¿Qué tan importante lo consideras tú? Bueno, sin duda en los géneros periodísticos, así como los libros, como las revistas, como las enciclopedias, como los diccionarios, entre otras cosas, son fundamentales, ¿no? Son claves. No solo para ejercer un periodismo de calidad, un periodismo investigativo, un periodismo de investigación, sino también para que el público pueda alimentarse y nutrirse de contenido variado, ¿no? Una nota informativa, información clave del momento. Una nota tipo en vivo para complementar, para sobresalir al equipo. Una nota de opinión para hacer un balance sobre lo que ha venido ocurriendo, bueno y malo, con un toque crítico. Y un toque interpretativo, con entrevistas, con un análisis más profundo, exhaustivo, que puede ser 3 hojas, 4 hojas, sobre lo que ha venido en la actualidad de Cristal y una crónica si deseas hablar de algún perfil en específico del jugador, ¿no? No sé, el jugador Cristal, de Lustrabotas a máximo goleador de Cristal en torneos internacionales, ¿no? O sea, esas historias que cautivan, ¿no? Esas historias que conmueven y sobre todo que sobresalen por encima de otras. Muy bien, Freddy. Y ahora como última pregunta. Como sabemos, Sporting Cristal clasificó al próximo año, ¿no? De la Copa Libertadores 2026. ¿Cómo consideras tú que le puede ir al club bajo Pontino en esta competencia? Bueno, eso sin duda va a depender de cómo estén, no solo físicamente, sino también mentalmente, ¿no? Algo que ocurre mucho es que hay equipos peruanos los grandes, hablamos de Cristal, Alianza, la U, y por ahí Melgar, que fue semifinalista. Así hicieron también que el papá, la última Libertadores, ¿no? En la Sudamericana, perdón, perdón, Mineiro, que ganó en Venezuela, ¿no? Sobre todo, creo que es importante. Yo pienso que Sporting Cristal le va a ir bien, va a depender del tema psicológico, del tema mental, del grupo que le toque. Ujú. Sinceramente, eso también va a influir mucho los puntos que saque de local y algún empate que saque de visita. Si pierde casi todo local y no gane visita, no hay forma de que se pueda clasificar, no hay forma que se pueda hacer un balance constructivo y positivo sobre lo que viene ocurriendo. Y sobre todo, si hicieran algún fichaje nuevo, algún fichaje que pueda aportar, o vender algún jugador que quizás no aporte mucho, que le está haciendo perder mucho dinero a Cristal. Y sobre todo también el apoyo del hinchada, ¿no? Que va a ser fundamental y es primordial para el desempeño de los jugadores y para la taquilla, que también influye mucho para los ingresos del club, ¿no? Muy bien, Freddy. Eso vendría a ser la última pregunta de la entrevista. Muchas gracias por tu tiempo, por responder estas dudas el día de hoy.
y bueno, por brindarnos tu experiencia y apoyo para este trabajo de investigación que ando realizando. Muchas gracias, Muchas Freddy. gracias, Edward. A ti, Renato. Espero que te vaya bien y bueno, esperemos como peruanos que Cristal le vaya bien en todo y que los géneros periodísticos no solo evidencien lo que hace Cristal, sino que también el Cristal con un buen nivel pueda hacer una buena Copa Libertadores, ¿no? Ok, Freddy. Esperemos que sea así. Muchísimas gracias. Un abrazo, Renato. Gracias.